Bien. Veamos ahora otro concepto que lo mismo pasa cuando uno calcula derivadas. ¿Se acuerdan cuando uno calcula la derivada? Eso me da una función. ¿Sí? Nosotros teníamos la función, por ejemplo, x cuadrado. ¿Sí? Calculó. Si calcula la derivada. La derivada ¿cuánto era? 2x. ¿Sí? Pero eso es una función. ¿La puedo derivar? Sí, la puedo derivar nuevamente. Es derivable. Ya. Calcula la derivada nuevamente de 2x. ¿Cuánto es? 2. Y después puede calcular la tercera derivada otra vez, ¿no es cierto? Que sería de 2 sería 0, ¿cierto? ¿Sí? Y así puedo ir calculando todas las derivadas, ¿no? Porque cada vez me dando una función. ¿Sí? Mientras esa función sea derivable, es derivable. ¿Sí? Y bueno, generalmente uno ocupa esta tercera derivada, ¿no es cierto? Porque la primera derivada, ¿no es cierto? Si lo vemos en el aspecto de la física, tiene que ver con la velocidad, y la tercera derivada es la aceleración, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, si lo vemos en el campo de la optimización, la primera derivada me ayuda a obtener los puntos críticos, ¿seguro? Y la segunda derivada a ver la concavidad o convexidad de la función. ¿Ya? De hecho, eso también nosotros vamos a ocupar harto, pero ya para la segunda parte del curso, ¿sí? Para la cátedra número 2, que lo vamos a enfocar solamente a eso. ¿Sí? A ver, primera y segunda derivada, ¿no es cierto? Con los métodos de optimización que vamos a ver, ¿ya? Con extremos, con condiciones o sin condiciones. ¿Ya? Bien. Pero primero tenemos que aprender a derivar. ¿Ya? Entonces, yo tengo una función, ¿ya? Y la derivo con respecto a x o con respecto a y. ¿Ya? Al derivarla con respecto a x, me da una función de x y de y. Entonces, esta función nuevamente la puedo derivar con respecto a x o con respecto a y. ¿Sí? Y la función con respecto a y también nuevamente la puedo derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si tengo una función de dos variables, ¿ya? Me da dos derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Pero al calcular la derivada de segundo orden me da 4, porque para la primera me da 2 y para la otra me da 2. ¿Ya? Y fíjense que si yo calculara la derivada tercera, ¿sí? Para esta son 2, para esta son 2, para esta son 2 y para esta son 2. Entonces aumentan tiro a 8 derivadas terceras. ¿Sí? Entonces va creciendo arduamente ahí las cantidades de derivadas. Ahora, si fuera una función de tres variables, ¿cuántas derivadas parciales tengo? 3, con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Pero cada una de ellas se puede derivar con respecto a x, y y z. Por tanto, la derivada segunda serían 9. ¿Sí? Y así, imagínense después la derivada tercera, cuarta y todo eso. ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar básicamente hasta la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio calculando las derivadas de segundo orden de esa función. ¿Ya? Entonces, para calcular una derivada de segundo orden, eso sí, tengo que calcular las derivadas de primer orden. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la derivada con respecto a x de f. Y luego la derivada con respecto a y de f. Y ver cuánto nos da. Bien. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? Según esa función. La función es 3x cuadrado menos 2y más 5x cuadrado igual. Esto sería la derivada. 6, ¿cuánto? 6xy, muy bien. Estoy derivando con respecto a x. 0, ya. Porque no tiene la segunda, ¿cierto? No tiene nada con x. La tercera sí tiene x. Más 10x y cuadrado, ¿cierto? Porque el y no diríamos, ¿cierto? Es una constante. Muy bien. Ahí hemos encontrado la primera derivada con respecto a y. Y si hacemos la derivada con respecto a x y con respecto a y, 6 xy, perfecto. Menos 2, ok. Más 10 x cuadrado, perfecto. Todo un experto ahí en derivada. Y ahí calculamos la derivada. ¿Sí? Y lo que les mencionaba, esta que está acá es una función que depende de x y de y.
Por tanto, esta función que está acá, nueva, la voy a derivar con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Entonces, para simbolizar eso, voy a derivar la derivada segunda, ¿sí?, de f con respecto a x y con respecto a y. Entonces me va a quedar x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la derivada con respecto a x, la derivo con respecto a y. ¿Sí? Y también voy a tener la derivada con respecto a y con respecto a x. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la derivada con respecto a x, o sea, esta que está acá arriba, yo la derivo con respecto a y. ¿Sí? Ya repito. Esta la derivo con respecto a x, es esa. Esta la derivo con respecto a y, es esa. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer acá. La derivada segunda de f con respecto a x y con respecto a y. O sea, la derivada con respecto a y, la derivo con respecto a x. ¿Sí? Y la derivada de f con respecto a y, la derivo con respecto a y. Entonces es como y por y me da un y cuadrado. ¿Sí? Esa es la forma de denotar. ¿Por qué se simboliza así una x cuadrada o y cuadrado y la otra? Por eso, porque esta es la derivada con respecto a y, esta, y la vuelvo a derivar con respecto a y. Entonces, como es con respecto a y, la notación va a ser ahí un y cuadrado. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces tenemos esas derivadas de primer orden, que la derivada de primer orden la vamos a pintar de color azul. Estas son las primeras de orden. Como que hay algo. Y ahora vamos a hacer las derivadas segundas. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto sería la derivada esta si la derivamos con respecto a x? Eso es lo que quiere simbolizar acá. ¿Sí? La derivada con respecto a x, la derivamos con respecto a y. ¿Cuánto sería? 6y 6y más 20 10 y el cuadrado, ¿cierto? Sí, 10. Sí, porque estoy derivando con respecto a x. Esto vale 1, ¿cierto? Entonces me queda 10 y cuadrado. Ahora, esta misma derivada, la anterior, ¿cierto? Pero la derivamos con respecto, porque esta derivada con respecto a x, la derivamos con respecto a y. 6x más 20 x y. Muy bien, ¿cierto? Excelente. ¿Sí? Ya. Entonces está listo esta. ¿Sí? Con esta hacemos lo mismo, la derivamos con respecto a x y la derivamos con respecto a y. ¿Sí? Derivemos esta con respecto a x. ¿Sí? O sea, la derivada con respecto a y, la derivamos con respecto a x. ¿Sí? 6y más 10 x cuadrado. Estoy derivando con respecto a x. 20, ¿no es cierto? X y, muy bien. Y la derivada de f con respecto a y cuadrado, o sea, ¿qué significa? Que esta con respecto a y, la vuelvo a derivar con respecto a y. ¿Cuánto me da? 6x más 10 x cuadrado. Perfecto. Ya, pues ahí sacamos 4. ¿Sí? 4 derivadas segundas, ¿cierto? Esta de acá la haríamos con respecto a x, me da S. ¿Sí? Esta de acá la haríamos con respecto a y, me da 6x más 20x. Esta la derivamos con respecto a y, perdón, respecto a x, me da 6y más 20x. Y esta la derivamos con respecto a x y me da S. ¿Sí? Entonces esas son las derivadas segundas. ¿De esas derivadas segundas podrían hacer alguna observación o no? Que son iguales. ¿Cuáles? La primera con respecto a x, la segunda derivada. ¿Esa? Pero con esa y la. Con esa, ¿cierto? Esas dos son iguales. Esa. ¿Sí o no? Son iguales. O sea, con respecto a x, y, o con respecto a y, a x, son iguales.
Bueno, estas no, ¿cierto? Eso no, porque una está con respecto a X y la otra no. O sea, tienen alguna estructura similar, pero no son iguales. ¿Sí? Estas son idénticamente iguales. Una pregunta, ¿sucederá siempre eso o no? Entonces, no están iguales. ¿Por qué no? Porque una está con X y la otra con Y. A ver, ¿por qué esta la haríamos con respecto a X? Porque usted escribió Porque con- hace Y. Y esta la haríamos con respecto a Y. Sí. Ah, no están iguales, pues. No están iguales. Claramente. Porque ahí estaba bien la derivada, ¿no es cierto? Sí. Si esta la haríamos con respecto a Y, me da 6X. Pero debería ser igual, sí. Y esta la haríamos con respecto a X, me da 6Y más 20. Sí, deberían ser iguales. A ver, hay algo ahí. 6XY más 10XY cuadrado, ¿está bien? Esto con respecto a Y me queda 6XY más 10X cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Esto con respecto a X son 6Y más 10 cuadrado, ¿está bien? Y esto con respecto a Y sería 6X más 20XY. ¿Sí? ¿Está correcto? Esta con respecto a X sería 6Y Eso la falla, está bien. más 20XY, ¿está bien? Y esto con respecto... ¿Qué pasó acá? Porque esta igualdad siempre se da de la mixta, ¿sí? Entonces la observación que íbamos a hacer es que justamente son 4, pero en realidad generalmente son 3. Ahora, siempre se da siempre que la función sea continua. O sea, esto no sería continua. ¿Sí? Que esta función es continua porque es un polinomio. Sí. ¿Sí? Se problema cuando hay divisiones, cosas de ese estilo, ¿cierto? Esta función es continua. Entonces estoy viendo qué pasó ahí, a ver. En algún lado me habré equivocado. A ver, sería 6X. 6. Ah, parece que también equivoqué, ¿no? Sí. Eso no está bien. Sí, porque la derivada con respecto a X serían 6. 3 y cuadrado, ¿o no? ¿Sí o no? Porque estoy derivando con respecto a X. Sí. El 3 y cuadrado es constante. Parece que ahí está la cosa. Eso era un todo. Sí, eso cambia todo. Ahí cuadrado. 3 y cuadrado, ¿cierto? Y después con respecto a X sería 10X, ahí estamos bien, ¿cierto? Si veríamos esto con respecto a Y, serían 6XY, ahí sí estamos bien, ¿cierto? Al derivar esto con respecto a X, me quedaría 10 y cuadrado, ¿no es cierto? Sí, o sea, Tampoco. no, quizás no importa, eso no importa, la Sí, limitación claro. es solo dentro del rectángulo. Sí. ¿Sí? Veamos acá. Esta con respecto a Y, la de X con respecto a Y, ¿cuánto me da? 6 y. 6, sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, y ahí sí dan igual, ¿no es cierto? Sí, la otra está correcta. Ya. Entonces, en ese caso, las derivadas van a ser iguales, las mixtas, ¿sí? Con respecto a Y, a X o XY, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a derivar polinomios porque las aplicaciones, de hecho, vamos a derivar polinomios. O sea, cuando hay complicaciones, cuando hay divisiones, ¿no es cierto? Cuando hay raíces, cuando hay discontinuidad de funciones, ¿sí? Ahí se produce, de hecho, lo que hemos visto antes, la discontinuidad generalmente se hacía en divisiones, ¿sí? Vimos gráficamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que habla justamente el teorema de Schwarz, ¿ya? ¿Qué se llama este? Que si la función f, las primeras derivadas y las segundas derivadas son continuas,
entonces las derivadas mixtas son iguales. ¿Ya? Es el gran teorema en ese caso. ¿Ya?